información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Decíamos 7 de la mañana con 25 minutos y ya me acompaña aquí en cabina David Chávez, él es sociólogo, analista político, con quien vamos a dialogar acerca de esta última semana de campaña electoral. Creo que las miradas están concentradas precisamente en estos días, dado que este domingo 13 de abril se celebrará esta segunda vuelta electoral como parte de este proceso de elecciones generales 2025. David, bienvenido, buenos días. Hola Belkis, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo evaluamos esta última semana de campaña electoral? En esta misma semana ya veíamos, o días atrás veíamos que ya no se pueden difundir estos pronósticos electorales, la campaña cierra este día jueves. ¿Qué evaluación preliminar se tiene desde el punto de vista, en este caso suyo como sociólogo? A ver, yo diría que al menos subrayaría 2 puntos de la campaña. Teniendo como presupuesto que yo no soy muy partidario de que eso de que la campaña no dice nada, que ha sido una mala campaña. Quizá una de las campañas ha sido mala, pero me parece que ha sido un momento en donde, por cómo está polarizada la sociedad, esto ha servido como para poner en blanco y negro cuáles son las opciones de los ecuatorianos y ecuatorianas para la elección del domingo. Entonces, eso me parece saludable en términos de lo que la política nos está diciendo para poder tomar una decisión. Y creo que las dos campañas se han diferenciado muchísimo en 2 cosas, ¿no? En primer lugar, el modo en que entienden la política. Creo que ahí se han visto dos modos de entender la política muy diferentes. El de la Revolución Ciudadana y de Luisa González, que ha sido volver de alguna manera ciertos elementos clásicos de la política, ¿no? La política de calle, digamos así. O sea, los mítines, los recorridos por el país, las reuniones con millones de sectores en todo el país, que es un poco el modo clásico que en los últimos años además fue muy estigmatizado, porque recuerda que los consultores y los marketineros de la política nos decían, esa es la vieja política, eso no sirve. Lo interesante de esta campaña es que a la Revolución Ciudadana le sirvió, hacer política de verdad le sirvió. Y por otro lado, la de Daniel Noboa, que es en cambio la misma que él hizo desde el 2023, la campaña de la banalización, del TikTok, de no recorrer el país, de no hacer mítines, que en esta segunda vuelta ha cambiado un poco, pero no es que ha cambiado muchísimo. Y ese es otro modo de entender la política. La política es esta de lo que dicen los consultores, la banalización, el salir en redes sociales, el usar además todo el aparato del Estado. Que hay quienes lo atribuyen quizá a inmadurez política también. En parte creo que sí, pero es también algo que la sociedad ha ido construyendo. O sea, no olvides, yo lo digo todo el tiempo, por suerte ahora ya estoy aliviado con eso porque yo ya estaba cansado de oír en todas las campañas electorales últimas aquel cuento mágico de que lo que se requiere es la nueva política son los jóvenes y los jóvenes no creen en ideologías, no creen en la política de verdad, sino en una política de la banalización. Me parece que esta campaña ha demostrado que eso por fin se fue. O sea, se fue del debate público. A mí me parece que eso es muy dañino en el debate democrático, porque te anula la disputa política real. Por fin se fue, no se ha oído ya mucho eso, porque claro, ya un Noboa en el cargo, ya no es el joven outsider que representa lo nuevo, más bien lo que hemos visto es que lo nuevo es mucho de lo viejo. Pero ¿no será porque un segmento de la sociedad va naturalizando esa suerte de banalización a la que hace referencia? O sea, yo creo que sí, hay gente que demanda eso, pero eso no es que no tiene una identidad política, esa es la apuesta política de la derecha, ¿no? Hacer de la política espectáculo, hacer de la política show. Noboa no solo que ha hecho campañas, sí, ha gobernado con esa política. O sea, recuerdo los shows entrando a Durán con tanques militares, no sé qué, y o el último show con este señor Prince, por ejemplo. Entonces, él ha gobernado de esa manera, ha usado el aparato comunicacional del Estado de la misma manera que, o sea, él no ha parado de estar en campaña, pero claro, usando nuestros fondos públicos. Y ahí me parece que además hay otra diferencia que también creo que explica el por qué además yo creo que la campaña de Noboa tiene límites. Noboa decidió apostar y en la segunda vuelta, curiosamente, porque yo supongo que los estrategas le habrán dicho que no, algunos al menos, pero curiosamente decidió apostar por radicalizar esta posición, a cual me refiero a la del anticorreísmo. O sea, Noboa ha hecho campaña, ha construido su carrera política en torno a el anticorreísmo, se ha convertido en el gran representante del anticorreísmo. ¿Sigue surtiendo efecto ese discurso? Esa es una gran pregunta y creo que la elección del domingo nos la va a responder. Sin querer hacer de gurú ni nada, pero me temo que la sociedad ecuatoriana ya se cansó de eso. O sea, me temo que esto ya llegó a un límite.
que sigue siendo importante, que sigue llamando a gran parte de la población. Es decir, creo que la identidad política del anticorreísmo es una identidad importante, es una identidad que tiene que tomarse en cuenta. Pero claro, para construir un proyecto de país, peor todavía en una situación como la que vivimos, la situación de la más grave crisis social, económica, política, moral, etcétera, de los últimos tiempos, eso es completamente insuficiente. Y más todavía cuando el denominado correísmo no ha sido gobierno durante estos últimos periodos presidenciales, durante todos estos últimos años. Claro, sí. Más allá de que haya estado presente el movimiento como tal. Sí, porque es el movimiento político más importante. Ajá. Pero claro, ese es un buen punto porque yo digo, si no estaríamos tan apasionados en la política, que tampoco hay que satanizarlo, la política, si no tuviese pasión sería una cosa muy fría y muy tecnocrática. Pero estamos demasiado apasionados con la política. Si pudiéramos tomar un poco de distancia, la elección no debería ser tan difícil para las ecuatorianas y ecuatorianos porque tenemos la ventaja de que, más allá de que los candidatos digan, sus modelos, sus propuestas ya han gobernado en tiempos más o menos similares. O sea, la derecha va gobernando prácticamente 8 años, casi los 10 que gobernó el correísmo. Es decir, podemos comparar los dos modelos y podemos ver cuáles han sido los resultados de ambos. Sin embargo, claro, como todavía, o sea, hay un desbalance político que es preocupante para la democracia. La derecha está carente de proyecto político, de estructuras políticas, de liderazgos políticos. Y lo único que tienen es el anticorreísmo. ¿No hay un proyecto político en la derecha ecuatoriana? Un proyecto de país. Ajá, lo correcto. que hay es un proyecto de las élites. En eso sí han sido implacables. O sea, en tomarse ellos el control del Estado y empezar a utilizar el Estado para su beneficio y sus negocios, inclusive, según parece, algunos negocios ni siquiera muy santos, en eso han sido implacables. ¿En qué se traduce un proyecto de país? Voy a poner un ejemplo, que creo que eso grafica muy bien. Piensa, el proyecto, uno puede no estar de acuerdo, pero ya había un proyecto, no de país, pero sí de ciudad, porque el problema es que la derecha carece de proyecto de país desde hace mucho tiempo. Estoy pensando en el proyecto de los socialcristianos en Guayaquil. Uno puede no estar de acuerdo con los socialcristianos, inclusive con lo que hicieron en Guayaquil. A mí personalmente me parece que era un proyecto que ahondaba desigualdades, bueno, en fin. Pero uno no puede negar que en ese momento dijeron, bueno, no vamos a hacer solo negocios nosotros y nos vamos a llevar el municipio en peso. Dijeron, a ver, vamos a transformar la ciudad de claro, alguna manera, y eso fue lo que ocurrió en su tiempo. Exactamente. Y puedes cuestionar muchas cosas de ese proyecto, como te digo, pero ahí no puedes negar que había un proyecto de ciudad, más allá de los intereses exclusivos de los millonarios que formaban el Partido Social Cristiano. Eso que es una carencia que el país ha tenido históricamente. Una de las enormes dificultades del Ecuador es que las élites no han tenido un proyecto de país nunca, o muy pocas veces. Nota que es por eso que cuando han aparecido proyectos nacionales de integrar el país, de desarrollarlo, siempre ocurre cuando aparece un actor distinto a las élites económicas de este país. Los militares durante mucho tiempo, la Revolución Juliana, vale la pena recordar, estamos cumpliendo 100 años de la Revolución Juliana, ellos fueron los primeros en pensar en eso. Y Rodríguez Lara, y de ahí Rafael Correa, que es el único caso de un gobierno civil democrático que no estaba tan vinculado a esos intereses y pensó un proyecto diferente. La derecha carece de eso. Y en la época postcorreísta, lo único que han sabido decirnos es 3 cosas. Anticorreísmo, desdolarización, nos vamos a volver a Venezuela. No han sabido decirnos nada más. Entonces, yo lo he dicho en otros espacios, yo creo que en este momento, por ejemplo, para el país es indispensable un acuerdo nacional, indispensable, sobre cuestiones mínimas para poder salir del profundo hoyo en el que estamos. Pero claro, ese es un acuerdo sobre todo entre políticos. Si uno mira a la izquierda, ya inclusive han llegado a un acuerdo, que creo que es otra de las muestras de que la campaña de Luisa González se ha pensado de otra manera, ¿no? Han llegado ya a un acuerdo las izquierdas. Pero si dices, lo deseable sería que haya un acuerdo con las derechas también, para llegar a ciertos mínimos básicos, porque aquí ya ni siquiera es la disputa política, es cómo restituimos un mínimo de seguridad en este país. Pero claro, cuando miras la derecha, ¿con quién negocias? Es decir, no hay partidos, ahí no hay partidos, no hay estructuras organizadas, no hay proyectos, no hay nada. Lo que tienes es a los socialcristianos, que están además muy a la deriva, muy marginados. Pero que es por lo la derrota que han medianamente sufrido. organizado como partido político de la derecha, digamos así. Es lo mejor estructurado que tiene la derecha, digamos. Exactamente, pero la dificultad, lo que es, insisto, es un problema que debería preocuparnos en general a quienes nos decimos demócratas en este país. Pero es que el Partido Social Cristiano sacó, ¿cuántos saquicelas? 0.5% de los votos. Y el 44 y más
que representa a Daniel Noboa no tiene una representación política real, porque ADN no es un partido, es una división más de la Corporación Noboa. Entonces, ahí es donde está el problema. Es decir, hay un electorado de derechas y es legítimo que la gente que vota por Noboa tenga una identidad política de derechas, crea en el proyecto político de la derecha, aunque habrá nunca que ver te lo si se dicen. sostiene en el tiempo también, ¿no? Por supuesto. Ajá. Y yo creo que no. O sea, si no ganan el gobierno, Lo no se vimos van a con sostener. Creo en su momento, Exactamente. por ejemplo. Y mira que ese es un buen ejemplo, porque yo, cuando apareció Creo, porque cuando llega el correísmo como que vuelve a barajar todo, digamos. Es decir, el correísmo era el símbolo en términos políticos del desplome y el derrumbe del viejo sistema político que se inauguró en el 78, ¿no? Todos los viejos partidos habían entrado en crisis, el socialcristianismo era uno de los pocos que se salvaba. Entonces era necesaria una renovación de los partidos, ¿no? La izquierda lo logró con la Revolución Ciudadana, ¿no? Igual, uno ahí puede tener 1000 críticas, pero no puede decir que ese no es un partido estructurado, que tiene cuadros, que tiene proyecto, que tiene liderazgos. Y que tiene además al líder histórico, que es Correa. Y la derecha, cuando apareció Creo, parecía que Creo podía ser una opción para que la derecha haga lo mismo. Es decir, un nuevo partido de derechas, una nueva derecha, con estructura política, con que cuadros. Iba ganando fuerza. Y que iba ganando espacio, exacto, espacio hasta que llegó al gobierno. Pero claro, llegaron al gobierno y se dedicaron a lo de siempre. Sus negocios privados, sus intereses particulares, se fueron del gobierno y ahora de Creo no se acuerda nadie. Entonces me temo mucho que va a pasar lo mismo con ADN, pero la derecha no puede seguir así. De hecho, mi mensaje siempre a los electores de derecha es, por Dios, exijan, porque ni siquiera les exigen nada. Exijan a sus políticos, exijan a sus partidos que los representan, que hagan mejor política. Y que no sean coyunturales y de momentos. Exactamente. David, brevemente, hacía referencia al discurso de la desdolarización y de Ecuador se va a parecer a Venezuela, de llegar a ganar nuevamente esta tendencia política. ¿Cuánto le sigue pesando esto a la Revolución Ciudadana, en este caso que ahora tiene su candidata Luisa González, que se medirá con Daniel Noboa este domingo? ¿Y por qué no ha podido, no ha logrado esta organización política hacer frente a esta arremetida con estos discursos? Bueno, para mí la respuesta es muy clara. El problema es que la Revolución Ciudadana no tiene el poder mediático. Es decir, que al final es el poder ideológico, ¿no? Mira que toma lo del Ecuador, los ecuadólares y la desdolarización. Eso es un debate absolutamente delirante. Es decir, porque para empezar, la Revolución Ciudadana gobernó durante 10 años, con un poder incontestable. O sea, tuvieron todo el poder del mundo y no salieron porque lo han dicho 20,000 veces. Salir de la dolarización sería peor. Pero ¿cómo se entiende que los mismos cuadros, que las mismas figuras de la organización política hayan salido en determinados momentos a hacer referencia, por ejemplo, a estos temas? Tanto así que hay quienes dicen, parece que desde el propio movimiento se boicotean para no ganar las elecciones. Mira, ese es otro problema, digamos que es un problema de estrategia política. Y eso, a ver, son o dos de problemas. descoordinación a la interna. Exactamente, es un problema de estrategia de campaña, y es un problema eterno que ha tenido la Revolución Ciudadana, que si bien es un partido, yo creo que es un partido fuerte, que tiene una militancia importante, unas dirigencias importantes, pero tiene algunas particularidades de su funcionamiento que son complicadas, y una de ellas es precisamente la capacidad de coordinación que tienen. Entonces, es curioso, porque más allá de que suelen decir que es un partido vertical, en donde no cae una hoja sin la voluntad de Correa, etcétera, pero hay más bien una tendencia que cada quien se maneja por sí solo, digamos, y no siguen directrices de partido, que en una campaña electoral son fundamentales. En una campaña electoral sobre estos temas no se habla. Más en estos días clave. Y es una directriz en donde todo el mundo acata. O sea, por ejemplo, de dolarización no se habla. Y ojo, quiero ser con eso muy, muy, muy preciso. No es que lo que ha dicho la gente sobre la dolarización sea equivocado. Es absolutamente correcto, es absolutamente claro lo que dicen en términos técnicos, en términos políticos. Lo estamos viviendo en este momento. Mira, Vilkis, a nivel mundial el dólar está sufriendo un desplome preocupante, porque aquí el que está poniendo en riesgo la dolarización del Ecuador con eso no es ni Noboa, ni Luisa González, ni Rafael Correa, ni nadie, sino Donald Trump. Correcto. Entonces, pero pensar en que el Ecuador salga de la dolarización es impensable. No, es impensable, pero digo, el nivel de debate político que tiene el Ecuador es tan complejo en este momento que obviamente no podemos discutir qué pasa con esta recomposición del mercado global que está ocurriendo en este momento y cómo eso va a afectar al dólar, en primer lugar, y cómo eso nos puede afectar a nosotros. Esos son debates que deberíamos tener, pero no, el debate político en el Ecuador está tan atrás que no. Y ese es un debate que para la Revolución Ciudadana, por más que salga a dar explicaciones técnicas, etcétera, no. Ya el estigma es, van a quitar el dólar,
Y entonces, ¿Y qué va a hacer del país? estratégicamente en campaña, eso no debería ser así. Efectivamente, debería limitarse la respuesta a no vamos a cambiar el dólar. Y me parece que sí, hay gente que no sigue directrices de campaña ni de partido. Me parece que eso no funciona bien. Creo que es uno de los problemas de la estructura organizativa, en realidad. Lo último, David, ¿cómo llegamos este domingo a este balotaje? ¿Cómo llega el electorado a esta segunda vuelta? A ver, yo diría que honestamente hay una paradoja, ¿no? Es una paradoja que deberíamos discutir mucho. Porque, por un lado, hay un fuerte ejercicio democrático en la ciudadanía, en esto que mucha gente sataniza, lo de la polarización, ¿no? La polarización no necesariamente es mala. La polarización, hay muchos estudios de colegas, de cientistas políticos, de sociólogos políticos que te muestran precisamente cómo en ciertos contextos, no siempre, el nuestro, ese es el otro lado de la paradoja, pero en ciertos contextos la polarización más bien ayuda a la democratización, por una razón básica, porque los políticos no empiezan, por más demagogos que sean, la demagogia no te anula ni te nubla la posibilidad de elegir. O sea, es decir, como elector tienes información más clara. Lo que te decía, se te pone un poco la elección en blanco y negro. Este partido representa esto, la izquierda, este otro partido representa esto, la derecha. Y el elector decide en función de esos posicionamientos, que pueden ser impuros, todo lo que uno quiera. Y eso ayuda a la formación democrática y al debate democrático en principio. Ese es el lado positivo. Yo no creo que eso esté mal. Que tengamos dos partidos, bueno, ya hemos dicho el problema con ADN, pero que tengamos dos partidos, dos tendencias, etcétera, está bien. La paradoja es que eso ocurre en un contexto de profunda crisis democrática. Es decir, los mecanismos democráticos para procesar esa polarización son muy escasos y son muy débiles. Ese es el problema. Y eso tiene que ver con que se ha constituido no solo un gobierno autoritario, sino un Estado autoritario. Es decir, un Estado que no mira lo que está pasando con la fiscal. La fiscal decide quedarse y el Estado, y no importa. Está en manos de ella, Claro, si decide o ella no decide. prorrogarse. Es una locura que está pasando en este país. O sea, la fiscal es, claro, es una decisión Pero de avalado ella. por un pronunciamiento de la Procuraduría. Exactamente. Pero es porque tenemos todo un aparato de Estado que además se está extralimitando en sus funciones. La Procuraduría no puede interpretar la ley. O sea, Pero eso lo ha hace hecho la en casos Asamblea o la anteriores, Corte como el Consejo Constitucional. Nacional Electoral, por ejemplo. Por supuesto. Pero a eso me refiero. Eso es un Estado autoritario. Estado autoritario que tuerce las leyes para favorecer al presidente, bloquear enemigos políticos. No tenemos que olvidarnos nunca que esta es una elección en donde Noboa sacó a Topic con una serie de ardides legales, lo sacó de la carrera electoral porque era una amenaza. Sin contar lo ocurrido con Verónica Abad. Claro, además, que es una vergüenza. O sea, que en este país a la vicepresidenta se le ha juzgado más por violencia política de género, ella que ha sido víctima de violencia desde que asumió el cargo. Entonces me parece que es... Pero lo que digo es, ahí hay una estructura estatal autoritaria y reconstruir eso va a ser muy difícil, pero ahí es donde me parece que está la paradoja. O sea, tenemos una gran crisis de democracia, pero la población ha asumido una posición democrática fuerte al posicionarse en estos dos bandos que al final han dividido el país en dos. Y cierro solo con esta idea. Eso Correcto. hace otra vez indispensable que pensemos en acuerdos nacionales, que dejemos el odio, la estigmatización. Las diferencias políticas están perfectas, insisto, que tengamos, sería ideal que en este partido tengamos dos Y aún en los acuerdos partidos. podemos tener diferencias. Por supuesto. Correcto. Pero tiene que haber un reconocimiento democrático del otro. O sea, no podemos seguir diciendo es que ese grupo político es narco, es delincuente. Si seguimos en eso, este país se va a hundir. Entonces, es indispensable un acuerdo democrático. David, interesante charla. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. David Chávez, sociólogo en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias. Amigos, son las 7 de la mañana, 43 minutos. Vamos rápidamente a la pausa. Ya se viene nuestra siguiente entrevista.